Estamos con Javier Navascues, que es uno de los actores principales de la obra Elegidos para su gloria. Es uno de los actores principales que interpreta el hermano Silvano de la obra teatral o avance que han hecho Agnus Dei Prot, el hermano Silvano. Javier, ¿cómo surgió la obra? Y nos puedes comentar los pormenores de la misma, ¿no? Sí, en primer lugar, a todos los miembros de Agnus Dei nos encanta la obra El Divino Impaciente de José María Pemán. Yo creo que es una de las obras clásicas más potentes, ¿no?, que muestra la espiritualidad de la Compañía de Jesús en sus orígenes y muestra también la sana tradición, ¿no?, toda esa sabiduría que tiene la Iglesia en 2000 años de historia, también ese amor a las obras clásicas. Los miembros de Agnus Dei leemos muchas obras antiguas de Vidas de Santos, donde vamos recopilando todas estas palabras, todos estos usos del castellano antiguo tan bonitos, ¿no? Y además creemos que el teatro es un medio muy persuasivo para llevar las almas al bien. Tiene mucha fuerza comunicativa el teatro, es un espacio para meditar y para cambiar el corazón, para que se produzca esa metanoia dentro del alma del espectador. Yo creo que es una manera muy buena de hacer apostolado y por eso hemos apostado fuerte por ello. Bien, Bruno, ¿qué ha supuesto para ti participar en esta obra de teatro para televisión? Pues cuando se me propuso participar en el proyecto, pues yo lo hice, bueno, dije que sí, con mucha ilusión, pues combinándolo con mis tareas familiares, y la verdad que siempre y cuando haya este tipo de proyecto, yo considero que hay que impulsarlo, y por eso me he involucrado, y pienso que es importante, sobre todo por lo que concierne el tipo, el formato del proyecto, y creo que es muy interesante, porque hoy en día pues, lo que es un formato audiovisual es lo que realmente va a impactar a la gente, lo que la gente común hoy en día está acostumbrada a percibir y recibir. La muerte es un tema tabú en nuestra sociedad. ¿Qué supone para ti haber representado la muerte de un hermano santo, ¿no?, la Santa Muerte en un monasterio? Pues realmente me ha ayudado mucho, porque soy una persona que tengo la dicha, la gracia, por decirlo así, de pensar bastante en la muerte. Porque yo pienso que, como San Ignacio de Loyola decía, que es importante pensar en la muerte como si ya te llegara y qué te hubiera gustado hacer antes de llegar a la muerte, ¿no? Entonces, mientras estaba haciendo el papel, estaba pensando, realmente es que un día u otro llegará. Y me gustaría realmente, pues eso, morir como un santo, con esa paz, esa tranquilidad de saber de que hay un Dios bueno, un Padre bueno, que con misericordia, que me quiere, y espero que, bueno, que cuando llegue el momento sea mucho mejor que el papel que he hecho. ¿Qué diría aquel joven que las obras clásicas en general le parecen aburridas y no puede, por lo tanto, con esta obra? Sí, es un problema, porque la sensibilidad, hay que desarrollar la sensibilidad, y para eso hay que comenzar desde el principio, y desde la escuela se tendría que empezar, y no, por supuesto, no solo no se empieza, sino que se va en dirección contraria. Tiene que ser una labor, digamos, de búsqueda, empezar por los clásicos, recuperar los clásicos, y que el joven vaya aproximándose a nuestra época y observe claramente la trayectoria de la literatura y en general del arte, que siempre, digamos, el principal motivo de inspiración del artista ha sido la inspiración religiosa. Señor Laserna, háblanos de cómo es el hermano Laserna, ¿no?, que curiosamente lleva su nombre, ¿no?, en este papel. ¿Cómo ha sido? Bueno, claro, para mí es una cosa nueva, novedosa, lo del papel del hermano Laserna. Un papel pacífico, y que a mí mismo, sin yo esperarlo, a mí mismo me edifica, porque contiene unas palabras que te sirven para la vida real, para la vida espiritual real. No sabía lo que me iba a tocar cuando me lo propusieron, que fue precisamente a la salida de la procesión de San José de la Montaña. ¿En qué os habéis basado principalmente? ¿En qué autores, en qué santos, biografías, etcétera, para hacer este texto, este guión? Bueno, Carlos se inspiró mucho en San Juan Bermans, un santo jesuita que es el gran paladín de la obediencia, ¿no? Entonces, también muchos santos jesuitas, San Ignacio de Loyola, también el libro del padre Alonso Rodríguez, todos los libros clásicos de la espiritualidad de siempre, también el Tomás de Kempis y muchos libros, San Alfonso María Ligorio. Tenemos muchos santos y doctores de la Iglesia en que inspirarnos. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz, ¿no?
¿Por qué la gente del mal invierte tanto dinero en pervertir a la gente y los católicos, los empresarios católicos, las organizaciones no quieren apostar por difundir el bien, ¿no? ¿Por qué no se apuesta más por estas obras? Es un misterio, para mí es un misterio. Esto es curioso, ¿no? Porque me parece que hay un versículo del Evangelio que Cristo va y afirma que el demonio no está desunido, es curioso. El mal no siempre trabaja en la misma dirección y por eso nos desborda muchas veces, ¿no? Ellos no están desunidos. Indirectamente estaba diciendo que los desunidos somos nosotros. Y entonces quizás por ahí esté era un poco la respuesta. Estamos en desventaja. En primer lugar, ¿qué ha supuesto para ti participar en esta obra? Pues la oportunidad de conocer un poco más la historia de la Iglesia, de cómo funcionaba pues hace unos años y ver un poco la comparativa, ¿no? a cómo ha ido evolucionando. ¿Hasta qué punto es necesario recuperar estos valores tradicionales? Bueno, como dicen, hay de aquellos pueblos que olvidan su historia y están condenados a repetirla. Bueno, hace poco por internet vi un vídeo de promoción de una orden religiosa que es bastante conocida, pero bueno, no debo decir el nombre, ¿no? Entonces, daba a entender de que hay que salir del mundo, pero usando medios como la música hip hop, rap, pop, y te invita, sí, al trabajo esforzado, a cuidar un huerto, a estar en una iglesia que parece una nevera. No vi para nada ahí un tipo de atracción hacia las cosas de la fe. Cualquier congregación religiosa que tenga un fundador serio, santo, te va a dar a entender de que el salir del mundo significa sacrificio, significa silencio, significa oración, penitencia. Todo eso no es fácil. El mundo, yo creo que hay muy pocas personas que están preparadas para ello, porque significa renuncia. Yo creo que hay que recuperar lo clásico. Es interesante que el joven se eduque en lo clásico, que recupere lo clásico, que estudie los libros, las obras de teatro, que le cueste un poco, de Cervantes, o sea, el Quijote, Lope de Vega, que se familiarice con ese lenguaje y que se familiarice con los temas que apasionaban a los clásicos. Estamos convencidos de que el mensaje del Evangelio sigue teniendo la misma fuerza que tuvo cuando nuestro Señor predicó, ¿no? O sea, yo creo que el mensaje del Evangelio está vivo, está con más fuerza que nunca hoy en día y confiamos en él y lo ponemos todo en manos del Señor. También tenemos que poner nuestro granito de arena, movernos, difundirlo y también rezar mucho, ¿no? También les pedimos oraciones. ¿Hasta qué punto te ha ayudado a meditar sobre la muerte, sobre las verdades eternas? Bueno, que realmente hacen falta muy pocas cosas en la vida, ¿no? Que quizá hemos olvidado esa sencillez con la que se vivía antes y cómo desde esa vida tan sencilla, tan humilde, se podía ser muy feliz, ¿no? Cuando uno coge el libro de Virtudes Cristianas, te va dando a entender de que sentido por sentido, la vista, el oído, el tacto, hay que ir renunciando, cambiando. Quito lo del mundo, pero pongo lo de Dios. No es lo mismo escucharme una música gregoriana que escucharme una música hip hop. ¿Por qué? Porque la música altera una parte del cerebro que también te puede dar paso a un tipo de instinto o un tipo de gestos que no son los correctos, que podría ofender a Dios, que te va a dar pie a una posible tentación. ¿De qué trata esta obra teatral? ¿Cuál es la sustancia? ¿Cuál es el mensaje que queréis transmitir? Bueno, elegidos para su gloria. Son unos seminaristas que viven en un seminario tradicional y buscan la santidad, ¿no? Para eso pues están en un seminario clásico donde han pasado pues grandes teólogos, grandes doctores, filósofos, apologetas, y siguiendo el ejemplo de esos padres que han pasado por ahí, por los seminaristas quieren alcanzar la santidad, ¿no? Y se esfuerzan en una vida ascético-mística. También hay un hermano Lego, el hermano La Serna, que tiene mucha sabiduría, mucha santidad y va instruyendo a los jóvenes novicios. O sea, yo creo que en el fondo es la vida de un seminario, que es un camino de santidad, un camino de virtud. Y yo creo que en el fondo va dirigido no solo a los religiosos, sino a los laicos, ¿no? Para que cojan las virtudes de los santos y aunque ellos no sean religiosos, pero que sí que puedan vivir estas virtudes cristianas. ¿Tú crees que si hubiese santos predicando en las calles, la gente viviría de otra manera? Si hubiese sacerdotes muy fervorosos que estuviesen convencidos.
Hombre, se necesitan sacerdotes convencidos, por supuesto, porque si no, no vamos a ningún lado, ¿no? Pues que quizá ahora mismo la gente tiene cierta aversión, ¿no?, a lo que es la religión en público. Y eso es lo que de una manera u otra, no sé cómo, tendríamos que recuperar, ¿no? Yo lo considero una información muy importante y por eso lo voy a recomendar a todo el mundo y voy a animar a todo el mundo a que vea este documento. Yo estoy muy profundamente convencido, y también por experiencia personal, que hoy en día estamos hambrientos, estamos todos, yo me pongo también en medio, de lo que son ciertos valores que son difíciles de percibir. No se sabe dónde encontrarlos, necesitamos algo pero no sabemos dónde encontrarlo. Yo creo que justamente lo que es el tesoro de la Iglesia, todo lo que nos puede ofrecer y que hoy en día parece como olvidado, es lo que se tiene que volver a sacar la luz. Yo siempre digo, por algunas cosas, por ejemplo, en los casos, a mí, siempre hablando más o menos en la misma línea, por lo que es la misa tradicional y el rito tridentino, por ejemplo, cuando alguien siempre me comenta, me dice, pero eso es algo un poco antiguo, ¿no? Yo siempre contesto, pero una moneda de oro, por ejemplo, que es antigua, pierde de valor. Incluso puede ser que a lo largo de los años lo gane. Entonces, yo creo que es este el valor intrínseco que tiene la tradición de la Iglesia y lo que se tiene que volver a descubrir y a mostrar. ¿Cómo definiría en pocas palabras esta obra de teatro? Si tuviese que recomendarla a alguien, ¿es una obra? ¿Cómo la definiría? Es una obra que entronca muy bien o que conecta muy bien con los clásicos de Lope de Vega o con el teatro español que se interpretaba en los corrales de comedia, donde se exalta un valor guerrero espiritual. También hay que tener en cuenta que tenemos que entrar en fe. Cuando uno entra en fe dices, bueno, vamos a promocionar todo esto. ¿Por qué? Porque hace mucho bien a las almas, las quita del pecado, las quita del vicio. Este vídeo, aunque habla de la santidad en general, de los religiosos, pero lógicamente es un llamado al sacerdocio, ¿no? Para aquellos que el Señor les llama, aquel joven, o no tan joven, porque a veces hay vocaciones tardías, pues pueden también acceder al sacerdocio, o por lo menos plantearse su vocación. Yo creo que hay que tener cierta disposición para ver este vídeo, considero que esto es una parte importante, pero considero también que, claro, a veces es difícil para muchas personas estar dispuesto a sorprenderse, a ver ciertas cosas a las cuales no están acostumbrados, pero sí que es cierto de que este vídeo puede ayudar mucho a muchas personas para tener esta gana de volver a descubrir o seguir con ciertos valores de la tradición de la Iglesia. Decía San Ignacio de Loyola en el Divino Impaciente, no hay virtud más eminente que el hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Y la santidad no está en hechos espectaculares, en prodigios, en llamar la atención, sino en hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios se hace pelando patadas, labrando la tierra, estudiando, obedeciendo, ¿no? Como decía, ¿no? Ese hermano que estaba en su convalecencia y comía por obediencia, y no por hambre tener, sino por obedecer, ¿no? Yo creo que la santidad está en hacer la voluntad de Dios, en tener el corazón dócil a lo que Dios nos inspire, no a lo que Dios nos manda a través del superior. Yo pienso que el pequeño papel que he hecho, si ya a mí mismo me ha hecho bien, pues a la gente que quizás puede llegar a verlo también, pues creo que también le puede hacer pensar que realmente ese papel realmente será vital en la vida y no una cosa, digamos, por decirlo así, cinematográfica, sino real. Actualmente, además, hay un gran peso en el sentido de que los medios de comunicación actuales no dejan mencionar ni el Sagrado Corazón de Jesús, ni todo lo que sea religioso, ferviente, auténtico católico de toda la vida, ¿no? Lo cristiano, lo católico. Pero, claro, es que hay que tener en cuenta que ellos lo dominan todo. Los medios de comunicación están manipulados constantemente por todo tipo de cosas. Entonces, pues nosotros desde esas pequeñas plataformas pues intentamos abrir un poquito la fe desde los medios de comunicación a la medida que se puede. El arte es sublime, tiene que ser sublime, o tiene que exaltar el lado estético, pero también el lado sublime del alma humana. Entonces, pues este tema, claro, el joven normalmente el primer instinto es tirarse para atrás, pero claro, tiene que desarrollar previamente, tiene que haber una búsqueda de desarrollo de la estética, pero también del lado sublime, no en el lado sensual.
Antes de ver este vídeo, hagan una pequeña oración y decir, Señor, que este vídeo me ayude a acercarme más a ti, ¿no? A conocer la santidad de la Iglesia. Yo creo que lo tienen que ver con limpieza de corazón, sin prejuicios, verlo, meditarlo tranquilamente y ponerlo en oración. Nos decía, hermanos, buitres al acecho siempre los habrá.